Claroscuros de un pueblo, espejo nuestro. Este es el video número 4 y el tema es el rechazo de la filiación divina y consecuencias. Entonces, dado que el amor, libertad y otros atributos del espíritu humano no se pueden verificar en un tubo de ensayo o en una probeta, nos hemos visto en la necesidad de buscar su origen en una clase de conocimiento más integral que el mutilado cientificismo actual, que reduce la realidad a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se toca, a lo que se gusta, a lo que se huele, ¿no? Y esto, además, dentro de un entorno recreado a imitación del hábitat natural y el entorno normal de lo que se tiene que entrecortar de su contexto para poder examinarlo en un laboratorio, y que por lo mismo está teniendo que recurrir al dogma, esta falsa ciencia, para convencernos de que sus certezas objetivas pues son la única verdad absoluta, en la que, por otra parte, dado el relativismo al que la lleva su fragmentación, dice no creer e insiste en analizar objetivamente elementos que no son objetos. Por eso y muchas otras razones hemos decidido tomar el relato de las antiguas y sagradas escrituras como más cercano a la verdad de la naturaleza humana, ya que presenta un cuadro más holístico, más integral del origen humano, que considera tanto lo espiritual como lo natural y que no mutila ninguna de sus dimensiones ni reduce al hombre a un mero animal o partícula producto de una explosión. Hemos mostrado bases en el escrito anterior sobre los orígenes tanto espiritual como universal de la humanidad y por ende del pueblo hebreo, y con ello el hecho de ser hijos de Dios, tanto por el soplo divino como por la sangre implícita, tanto en la semejanza como en los nombres de Adán y Eva, y además en la declaración directa del Evangelio de San Lucas, que dice literalmente Adán, hijo de Dios, Lucas 3:38. Pero inmediatamente surge la pregunta: ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Qué implica? ¿Qué responsabilidades conlleva? ¿Se puede aceptar o rechazar tal privilegio? ¿Se puede escoger no serlo, aunque lo seas? ¿Es suficiente para ser un hijo el nacer físicamente en una familia, o hay que escoger serlo deliberadamente? ¿No es esto como el caso de un padre que solo lo es biológicamente, pero nunca se responsabiliza de su paternidad? ¿Se puede ser un hijo del linaje espiritual de Dios por pertenecer a un linaje carnal, a una organización, tradición, por realizar un rito, un acto, o se requiere una valoración, elecciones y acciones diarias, sobre todo en relación con y a favor del Padre? A ver, veamos. Para empezar, la palabra hijo en el hebreo, que se escribiría de derecha a izquierda, ¿verdad? BN, en el hebreo antiguo es una casita y un esperma. La B es una casita y la N es una semilla, un nacimiento, un esperma, un brote. Y juntos significan la continuidad de la familia del Padre, el linaje de la familia, la proyección del hogar a generaciones futuras. Eso es un hijo en el hebreo arcaico. Hija se escribe BT. En el arcaico sería la casita y la Tav, que es una cruz, donde la primera letra es una casa o tienda de campaña, un hogar de nómadas, que era lo habitual para los hebreos. Y la segunda, la cruz, es la marca de la cruz, que en realidad es la última letra del alfabeto hebreo, Tav. Se acostumbraba a poner esta letra o esta señalización al final del surco. Acordémonos que es un pueblo agrícola también, y iba el buey arando el surco y tenía esa señalización al final, que era una cruz hasta donde tenía que llegar el surco, ¿no? Y Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, es la que quiere decir toro o buey. Ahora bien, es muy significativo que en vez de un
una simiente, un esperma, con la que el hijo debía continuar el hogar en las próximas generaciones, la hija tenía la marca de una cruz. ¿Tendrá esto que ver con la declaración de Dios a la serpiente, donde se le anuncia que es la simiente de la mujer, que en lo natural la mujer no tiene simiente, la que le va a herir la cabeza, aunque dicha simiente de la mujer tenga que ser herida en el talón o calcañar? Este enfrentamiento se cumple en todo aquel que toma en serio a la simiente divina como elemento fundamental de la construcción de su vida, es decir, un hijo o hija verdaderos. Esto se conoce como el protoevangelio y dice así en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Acaso esta escritura no omite la simiente del hombre? Y si no es la simiente del hombre la que herirá a la serpiente, entonces, ¿qué significa la simiente de la mujer y qué presupone o implica? Dejaremos esta pregunta abierta para que la historia nos la conteste. Otro pasaje que aporta mucha luz acerca de las responsabilidades de ser hijo es el siguiente. Se encuentra en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí podemos ver dos acciones deliberadas y requeridas: recibir y creer. No parecen ser casualidades que le acontecen a un ser humano, sino elecciones deliberadas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Y en este pasaje vemos otra característica importante de ser un hijo: escoger ser guiado por el Espíritu de Dios. En Isaías 1, del 2 al 4 dice así: oíd cielos, escucha tierra, que habla el Señor. Hijos he creado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre del dueño. Israel no conoce. Mi pueblo no recapacita. Ay, gente pecadora, pueblo cargado de culpas, raza de malvados, hijos degenerados. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Malaquías 1:6 dice: honre el hijo a su padre, el esclavo a su amo. Pero si yo soy padre, ¿dónde queda mi honor? Y si soy dueño, ¿dónde está mi respeto? Estos dos pasajes muestran que un hijo puede también deliberadamente escoger lo contrario al padre, dudar de la confiabilidad de su palabra, menospreciarla y preferir la palabra de un espíritu extraño y engañoso, rebelarse abiertamente contra el padre, deshonrándolo y faltándole al respeto, y por lo mismo degradar la filiación hasta el grado de la degeneración, la pérdida total y la reducción del linaje a lo meramente humano, físico y natural, perdiendo así el acceso a la estirpe espiritual. En Hebreos 12, del 7 al 8 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es por esto por lo que Dios nos disciplina estrictamente, para no quedar reducidos a bastardos, es decir, hijos sin padre espiritual, es decir, solo hijos del ser humano, pero no de Dios. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, dice Hebreos 12:16. Esaú es un ejemplo de un menospreciador del linaje espiritual, alguien para quien la comida vale más que la primogenitura, la gestación de lo primordial, lo esencial, lo trascendente y eterno. Alguien para quien las necesidades naturales tienen más peso y exigen más dedicación que las espirituales. Las escrituras mencionadas dejan en claro que un hijo es el que cree y el que obedece, que sigue la dirección del Espíritu Santo, es decir, del soplo divino, y escoge no rebelarse contra su padre, no dudar de su palabra,
menos menospreciarla o cambiarla por la palabra engañosa, y en todos sus actos y omisiones guardar un respeto profundo por el Altísimo. En otras palabras, es el que decide sostenidamente ser hijo. Pero un hijo también se puede rebelar contra el padre, lo puede deshonrar, faltarle al respeto, renunciar a su primogenitura y todo lo que ella representa en cuanto a lo espiritual. Vemos también en la historia que venimos contando de Adán y Eva la gran pérdida que para ellos constituyó el haber rechazado deliberadamente la filiación divina. Al hacerlo con la desobediencia, el ser humano abre una brecha letal en el linaje espiritual y universal que presenta repercusiones espirituales gravísimas a través de su historia, y se cumple la consecuencia de la sentencia dada por Dios a la serpiente antigua y a la estirpe humana, hija de Dios, que había mostrado no querer serlo al deshonrar al Padre Eterno en lo más íntimo, el honor de su palabra, al menospreciar la palabra del Padre ante la dudosa palabra de un espíritu extraño, padre del autoengaño, enemigo de la verdad y padre de la mentira, la arrogancia, el enaltecimiento propio y la egolatría, camuflajeada siempre del bien superficial pero visible, tangible, audible, gustable. Esta valoración y por ende elección del humano miope y extraviada, aunque sí deliberada en todo sentido y escogida sin forcejeos, coloca en su interior otros parámetros, tendencias, pautas ajenos a la configuración que traía de origen, y empieza a generar un crecimiento cancerígeno que lo va a deformar y corromper su espíritu, que desde ya empieza a experimentar la muerte advertida por su diseñador para protegerlo de la autodestrucción. Pero podría pasarle otra cosa al elegir alejarse de la vida, al elegir ser hijo de aquel que es engaño y mentira, es decir, que no es, que lo que dice no es verdad, aunque maluse esta última para cubrir el anzuelo como carnada, en lugar de valorar el ser hijo de él, quien es y siempre sigue siendo, y cuya palabra es la misma esencia y encarnación de la verdad. Un aspecto de la sentencia que Dios dio a la serpiente cuando engañó a Adán y Eva fue la de arrastrarse, comer por polvo de la tierra, al mismo tiempo que la identidad del ser humano lejos de Dios, su creador y fuente, fue precisamente reducida a ser ese polvo de la tierra de donde había sido tomado y a donde estaba destinado a regresar por haber rechazado la paternidad maravillosa de Dios. En otras palabras, acabar siendo mera comida de serpientes, y su trabajo tedioso, agobiante, con poco fruto, mucha espina y más sudor. El Señor dijo a la serpiente: te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Génesis 3:14. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. Sin embargo, Dios no dejó sin esperanzas al insensato ser humano que lo había menospreciado de tal manera, sino que dejó una solución, un linaje que destrozara la cabeza de esa serpiente. Y dice así en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de la preservación del linaje espiritual. Ahora bien, ¿a cuál simiente se refiere si la mujer no puede tener simiente? ¿No es acaso el hombre el de la simiente o semen? Sin embargo, la promesa es para la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Será que desde entonces quedó abierta la puerta para que la simiente o linaje prometido tuviera por un lado una naturaleza humana natural, la mujer, y por otro la posibilidad de lo sobrenatural? Esta, una simiente que la mujer naturalmente no tiene, pero que sí es muy real y eficaz para quebrantar la cabeza de la serpiente, aunque no sin heridas en el calcañar. De ahí la innegable importancia que el relato le concede al linaje desde un principio, y que otros pasajes corroboran como listamos enseguida. Sean fecundos y multiplíquense, dice Génesis 1:28. Y vemos por otro lado la recurrencia de las genealogías en la Biblia, el mismo concepto de pueblo elegido, linaje bendito, además el pacto de la circuncisión, que tiene que ver con desechar la carne del órgano masculino de la reproducción, y las implicaciones metafóricas neotestamentarias que esto tiene. De esta importancia derivarían en un futuro dado algunos conceptos y doctrinas centrales. Por ejemplo, los conceptos de primicia, primogenitura, ofrenda, altar, sacerdocio, que vemos ya prefigurados en los primeros hijos, Caín
Abel y Set, de quienes trataremos en la próxima ocasión.